Buenos días, ¿cómo están? Me da gusto saludarles el día de hoy, me da gusto que estén aquí en la casa de Dios. Reciban un fuerte abrazo, un cariñoso saludo de los hermanos de la iglesia La Vid Verdadera. La Vid Verdadera en Uruapan. Tuve la oportunidad de estar el día de ayer invitado a su cumpleaños número 18. 18 años cumplió la iglesia bíblica La Vid Verdadera en Uruapan, y Dios nos dio la oportunidad de estar con ellos dando gracias a Dios, y les mandan un saludo. Así es que llegaron a sus 18 primeros años. Bien, algo de lo que estuve compartiendo con ellos el día de ayer es algo de lo que quiero compartir con ustedes hoy, solo que con un tema diferente, pero que tiene que ver también con miras hacia nuestro aniversario. Y dice la palabra de Dios que estando todos perseverando unánimes en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, dice la palabra de Dios que cada día crecía la iglesia. Quiero invitarle que busque conmigo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, usted seguramente ha leído ya esa parte de este tiempo de bendición de la iglesia, Hechos 2. Y ustedes recordarán que es el comienzo de lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, la comunidad de creyentes, la asamblea, como sabemos que significa esa palabra iglesia. Pero quiero pedirles que se pongan de pie, por favor, solamente para leer versículos 43 al 47. Amén. Hechos 2, versículos 43 al 47. Vamos a leer. ¿Qué dice? Y sobrevino temor a toda persona, todos los que habían creído estaban juntos y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden tomar su lugar. El tema de esta mañana es: quiero una iglesia perfecta. Sí, escuchó bien. El tema de esta mañana es: quiero una iglesia perfecta. Normalmente, cuando pensamos en iglesias y cuando Dios nos ha dado la oportunidad y el ministerio de visitar muchas congregaciones, encontramos diferentes tipos de congregación y de iglesias. Estuvimos en la ciudad de Estados Unidos, en Dallas, y tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia con una capacidad de unas 4,000 personas. Un coro impresionante. Músicos, ni se digan. Traductores, diferentes idiomas, lenguaje de señas. Y desde que usted pisa ahí, usted piensa que ya encontró la iglesia perfecta.
Después, en otra ocasión, Pastor Williams nos invitó a su congregación, ahí mismo en la ciudad, en Dallas. Y fuimos a Chase. Y estando ahí en Chase, llegamos, y la iglesia muy diferente a la otra en cuanto a su estructura, una capacidad para unas 2,000 personas, aquel lugar, unos músicos, un escenario más pequeño, pero sentíamos como que habíamos llegado al coro celestial, al coro de los ángeles, y la iglesia cantando ahí, y los hermanos cantando, y por un momento usted cierra los ojos y dice: esta es la iglesia perfecta. Vamos a Centroamérica y Sudamérica, y así pudiera replicar de que cuando usted llega a un lugar y escucha a la gente alabando y adorando y dando testimonios y hablando de lo que Dios ha hecho en sus vidas, usted dice: llegué a la iglesia perfecta. Pero quiero decirles que no hay una iglesia perfecta. Y no la hay. Y usted va a decir: entonces, ¿por qué quiero una iglesia perfecta? Conforme al propósito de Dios, la perfección de la iglesia descansa en Él. Amén. Porque Dios es perfecto. Su Trinidad es perfecta. Su unidad es perfecta. Los que somos imperfectos, dígalo, somos nosotros. ¿Cómo podemos encontrar una estructura de iglesia perfecta en un mundo de creyentes imperfectos? Y entonces usted va a decir: bueno, entonces no hay ninguna iglesia perfecta. Humanamente, desde el concepto humano, no la hay, no existe tal condición. Desde el punto de vista, desde la mirada de Dios, Dios no te mira a ti, mira a su Hijo que derramó la sangre en la cruz por ti, y mira que tú eres salvo por la sangre de su Hijo derramada en la cruz, y por la sangre de su Hijo tenemos entrada a la presencia de Dios. Él ve un sacrificio perfecto. Pero ¿qué pasa en Hechos 2, del 43 al 47? Dice la palabra de Dios que todas aquellas personas tuvieron temor, y ese temor viene producto de su imperfección. ¿Escuchó usted bien? Ese temor producto de su imperfección, sabiendo que ellos no eran merecedores de nada y que estaban recibiendo muchas maravillas, muchas señales, muchos prodigios por los apóstoles, y ellos se sentían atemorizados de estar viendo algo diferente, algo nuevo, algo que cambiaba sus vidas, algo que no era normal, y ellos estaban preocupados si eso que estaba sucediendo era parte de su vida o quizás un sueño. Pero había una condición en este grupo de personas. Dice el versículo 44 que todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Nosotros no podemos tener una iglesia perfecta en un mundo donde los creyentes que venimos a la casa de Dios somos imperfectos. Pero podemos entender que dentro de nuestra imperfección Dios está trabajando con cada una de esas imperfecciones. Amén. ¿Cuáles son sus imperfecciones? La hermana dice: no me caben. Soy imperfecto sobremanera. Y les preguntaba ayer a los hermanos allá en Uruapan: ¿y cómo miran a la iglesia? Ahora les voy a decir algo. Usted mira a la iglesia con sus ojos que intentan ser de perfección, porque todos están mal, excepto ¿quién? Los hermanos
no son buenos hermanos. Las hermanas, los niños, los jóvenes, los adultos, los cristianos tenemos unos ojos con el que solo miramos imperfección. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero en nuestra mirada juzgamos imperfección en los demás. ¿Y en nosotros? ¿Qué hay? Nosotros creemos ser perfectos. Por eso los demás fallan, por eso los demás se equivocan, por eso los demás la riegan y por eso los demás ocasionan problemas. Yo no. Estas personas tenían mucho temor y sabían que dentro de su imperfección Dios los había mandado a estar juntos. Lo único que nos puede mantener juntos es la perfecta armonía que hay y que puede haber en Jesús, nuestro Señor. Hay gente que le gusta mucho cantar, hay gente que no le gusta cantar. Hay gente que le gusta mucho orar, hay gente que ora poco, hay gente que le gusta leer la Biblia en voz alta, memorizar textos. Hay personas que no pueden hacerlo. Somos diferentes todos. Pero cantamos, tenemos una sola fe. Y somos imperfectos. Y hay de nosotros, si fuéramos perfectos, hermanos, nos olvidaríamos de Dios. No puede existir una iglesia perfecta en un mundo de imperfección. Y no puede haber una iglesia que se jacte de ser perfecta en un mundo de imperfección. Pero buscamos parecernos más a Dios. Y buscamos que Dios vaya quitando dentro de nosotros y de todo lo que hay impurezas. Y que Dios vaya alisando en nosotros el carácter y la forma en que nosotros somos, porque nosotros somos un mar de quejas. ¿Se queja usted de algo en la vida? Si yo tuviera una casa más grande, si mi lavadora hiciera chacachaca, si yo tuviera unas ollas de esas que salen en la televisión, los chilaquiles, y usted siempre está inconforme con todo, ¿no se cansa de tanta queja? Hemos aprendido a vivir en un mundo que se llama ansiedad. Y la ansiedad es una de las enfermedades que está tratando la medicina moderna, donde las personas no se conforman. No están conformes en la condición o en la medida que están. ¿Quieren qué? ¿Qué quieren? ¿Seguros? Sí. No estamos aprendiendo a vivir en una expectativa de vida, de gozo con lo que Dios nos da, sino que vivimos en una expectativa de lo que el mundo nos dice. Tú mereces más. En la iglesia, muchas de las cosas que pasan es el reflejo de la condición del hombre que quiere más y no se conforma con lo que Dios le da a la iglesia. Y entonces siempre hay un espíritu de queja. ¿Y qué es el espíritu de queja? El espíritu de queja es no estar conforme en la situación o en la condición en la que Dios me tiene, simple y sencillamente porque yo no estoy moldeado con la voluntad de Dios, sino que estoy moldeado con la voluntad del hombre, que el hombre se revela desde el principio de la creación a pedirle y exigirle a Dios más, como si fuéramos merecedores de más. Aquellos primeros cristianos, de hecho, 2 hermanos, se reunían con lo que ellos tenían, con lo que ellos podían. No tenían un templo como tú, no tenían un grupo de alabanza, no tenían predicadores, no tenían un lugar para poner ofrendas, no tenían un lugar de reunión, pero ellos pusieron delante de sí sus propias casas. No es de que dijeron, no hay templo, pues no, lo sentimos, yo no puedo. No hay música. Hermanos, no sabe cuánta gente anda buscando una iglesia a su modo y a su manera. Y estos cristianitos
no tuvieron la oportunidad de buscar, se dieron cuenta que ellos son la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Usted es la iglesia. ¿Cierto o no? ¿Qué es esto? Es un lugar que bien puede estar en otras condiciones, que bien puede ser de otra manera. Esto que está aquí son los instrumentos de los músicos, los cantores, los que dirigen. Usted puede estar en cualquier situación, pero la palabra de Dios nos dice que recordemos que somos templo del Espíritu de Dios. Usted es la iglesia y usted representa la voluntad de Dios en la tierra. Y si usted es la iglesia, usted no es perfecto, pero Dios está perfeccionando su vida. Dios está trabajando en su vida y está tratando de alisar todo lo imperfecto. Me salí a cortar, tengo un machete, y de repente me di cuenta que el machete en algún momento yo creo que le pegué una piedra y está sin un pedacito. Y yo dije, este machete le falta un pedacito. Y le estoy sacando filo, le estoy sacando filo, y le estoy sacando filo, y estoy sacando filo. Y después dije, bueno, y si le saco mucho filo ahí donde está ese huequito, algo que corte ya. Y pude cortar lo que quería cortar con ese machete. De la misma manera, tú no puedes esperar a estar completo para poder agradar a Dios. Tienes que venir a Él con toda tu imperfección, tienes que presentarte delante de Él con toda tu impureza para que Dios termine la obra en ti y te utilice con todo y tus imperfecciones. Pero ¿qué es lo que queremos? Una iglesia perfecta. Que nadie piense contrario como pienso yo, que nadie diga contrario como digo yo, que todos hagan lo que yo digo, que todos piensen como yo pienso, que todos sean felices como yo soy. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez, aparte de los médicos que están aquí, cuándo fue la última vez que usted pisó un hospital? ¿Y hay de enfermos? Hay enfermos. Y no puede llegar el director o el jefe de los médicos y decir, a ver, todos quiero que tengan la misma enfermedad. No se puede, ¿verdad que no? A ver, ¿usted por qué se queja? No se queje, mire aquel que está allá, no se queja. Eso no puede ser. Porque cada quien tiene su dolor, cada quien tiene su enfermedad, cada quien está dentro del hospital por alguna razón que le aqueja. Y cuando venimos a un templo, cuando hacemos iglesia, de reunirnos todos en un lugar y estar juntos, todos tenemos diferentes niveles de imperfección. Todos tenemos diferentes niveles de enfermedad. Unos estamos más enfermos que otros. Otros están en recuperación y dicen, yo ya me estoy recuperando, hermana, pues le deseo buena suerte, yo ya voy saliendo, le va a ir como en feria, pero... Y de repente usted entra a otra enfermedad y dice, ay Señor, pero acabo de salir. Recuerde que usted está en un estado de imperfección. Y habrá un día, habrá un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Y es cuando estemos en la presencia de ¿quién? Pero mientras estemos aquí, hermanos, vamos a vivir bajo imperfección del cuerpo, de la mente, del alma. Y por eso le dijo el proverbista al pueblo, cuiden sus pensamientos, cuiden su corazón, porque de él sale la vida, porque de él depende todo lo que ustedes hagan. Van a tener que cuidar en toda esta impureza cómo están tratando su corazón. Y por eso le dice al pueblo, hijo mío, no te olvides de mi ley. La iglesia perfecta no puede existir, pero los creyentes imperfectos que buscan que Dios trabaje en sus imperfecciones para parecerse más a Dios, se puede lograr. La primera cosa que hay que hacer es estar juntos. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos.
Cuando tuvimos pandemia y tuvimos la necesidad de reunirnos de manera virtual y de estar mirándonos todos en internet, soñábamos con el día que se reaperturara el templo de manera normal y podernos volver a ver. Pero hubo algunos que se quedaron allá en la televisión y ya no desearon regresar y estar juntos. Y dice la palabra de Dios que para que nosotros podamos no solamente testificar, sino que recibir de Dios, tenemos que permanecer juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y dice el versículo 44 de Hechos capítulo 2, que tenían en común, ¿qué? Vamos a leer todos el versículo 44 de Hechos 2. ¿Qué dice? Leamos. Todos los que habían creído. ¿Qué significará tener en común todas las cosas? Están de acuerdo en lo que les exponían de la palabra. ¿Qué más? Miren, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de que alguien hace comunidad, más o menos vamos a pensar así. Aquí en la ciudad atraviesa un río. No lleva agua. Bueno, agua limpia. Pero atraviesa un río. ¿Y qué pasara si ese río llevara una cantidad de agua de unos 2 metros de altura? ¿Qué pasaría? Pregunto, ¿lo utilizaríamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque nadie construyó un río y dice, hice mi propio río. ¿Verdad que no? ¿De quién es el agua? De todo el que está en la comunidad. Ese es su río. Imagínense que estamos viviendo alrededor del lago de Chandio. Visitamos una ciudad en Centroamérica que se llama Chilchuapa, no me acuerdo cómo se llama la ciudad. Y se va uno entre las calles y de repente, ya se acabó la calle, hay un lago. Y usted le da vuelta a todo y todas, hay casas, dejaron el lago ahí. Y la ciudad está, y entre la ciudad está un lago. ¿Y de quién es el lago? ¿De quién? Ahora, tener todas las cosas en común, hermanos, significa que hay algo que nos pertenece a todos. ¿Qué nos pertenece a todos? El mismo Dios. ¿Cierto o no? Nos pertenece la misma fe, cantamos hace un momento. Cuando hablamos de tener todas las cosas en común, no quiere decir a que mis zapatos te los pones tú, tus zapatos me los pongo yo, tu pantalón me lo pongo yo, mi pantalón te lo pongo. No es esa clase de tener en común todas las cosas. Cuando hablamos de comunidad, hablamos que hay algo que les pertenece a todos por igual y que todos pueden hacer uso de lo mismo. Y como creyentes, como hijos de Dios, nos pertenece el mismo Dios. Somos padres del mismo Padre, pero somos hijos del mismo Padre. Tenemos el mismo Padre, no tenemos un diferente Padre. No es que tú tienes un padre, los que están en Uruapan tienen otro papá, los que están en Morelia tienen otro papá. No, hermanos, somos hijos del mismo Dios. Amén. Cuando hablamos de tener cosas en común, cuando hablamos de comunidad, hablamos de que las cosas que Dios ha preparado para su iglesia nos pertenecen a todos. El Espíritu Santo, ¿de quién es? Es de la iglesia en este tiempo. Yo les daré un consolador para que Él los guíe, para que Él los consuele, para que Él los dirija, para que Él derrame sobre sí y cada uno de ustedes dones para que puedan predicar el evangelio. Hermanos, nos pertenece a todos los creyentes, a todos los que hemos recibido a Jesús, nos pertenece el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu.
Tener las cosas en común significa que tenemos la palabra. Y la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, nos pertenece ¿a quién? Tener en común todas las cosas, hermanos, es que podemos tener entrada a la presencia de Dios, toda la iglesia, todos los creyentes, todas las personas, mediante la palabra de Dios, mediante la oración, mediante la comunión, mediante el Espíritu. Tenemos entrada a la presencia de Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia y alguien le dice, ¿puedes orar por mí? Usted puede orar por él. ¿Por qué? Porque tiene entrada a la presencia de Dios. Y cuando usted le dice, hermana, venga, hermano, venga, vamos a orar por esta hermana, y usted puede orar por ellos y venir todos juntos porque tenemos en común todas las cosas. Ese es el beneficio de la iglesia. El gran problema es que nosotros hemos entendido mal. ¿Qué hemos hecho mal buscando o queriendo tener una iglesia perfecta? Pensamos que para que la iglesia sea perfecta, nadie debe de tener problemas. Nadie debe de tener conflictos o dificultades. Nadie debe de tener sentires o dolores. Todos debemos de tener siempre sonrisa y alegría. No se puede, hermanos. Tenemos en común una salvación, una fe, un bautismo, una sangre de Cristo que limpia de todos los pecados. Pero somos imperfectos. Quiero que vaya conmigo al versículo 45 y que leamos Hechos 2, versículo 45. Pónganse de pie, por favor, para leer este texto. ¿Qué dice? Y vendía sus propiedades y sus bienes. Otra vez, leamos. Pueden tomar su lugar. Dice el versículo 45 que había necesidad. Mucha necesidad. Y lo que la iglesia hacía, lo que estos creyentes hacían, dice el versículo, es que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Quiero hacer una aclaración en este versículo porque muchas veces se ha predicado mal y nadie de los que predican y nadie de los que enseñan, por lo menos en nuestras iglesias, nunca le van a pedir que usted venda algo para que lo dé a alguien o se lo traiga a alguien, jamás. Y si alguien recibe algo así, avísenos, pero esto no es una enseñanza de esta congregación. Nadie le tiene que ir a pedir a usted nada, ni un peso, porque cada uno da como propone en su corazón. ¿Cuál es el espíritu de este versículo 45? Salud. ¿Cuál es el versículo clave para poder entender el versículo 45 de este pasaje? La palabra arrepentíos o arrepentimiento aparece como antecedente de todo el mensaje en Hechos 2. Sí es el derramamiento del Espíritu, sí es la llegada del Espíritu, pero el Espíritu llega para que haya arrepentimiento. Amén. El contexto de Hechos 2 no es nada más la venida del Espíritu Santo, lenguas y ya están hablando las personas. No, el contexto de Hechos 2 es porque el Espíritu Santo va a empezar a convencer a la gente de su pecado. Y por eso usted va a encontrar en el versículo 38 que Pedro le dice a la multitud: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y dice que el día que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a la gente arrepiéntanse, aquel día se añadieron a la iglesia como ¿cuántas personas? Como 3,000.
Entonces la clave para entender el versículo 45 está en el arrepentimiento, no en lo que las personas estaban poniendo como moda, porque no era una moda. El fruto del arrepentimiento es que aquella persona, cuando se arrepiente, quiere darle a Dios de lo que Dios le ha dado. Y no haya la manera de cómo darle a Dios y cómo entregarle a Dios y cómo querer manifestar su gratitud por el perdón. Cuando la iglesia se vuelve tacaña, cuando la iglesia se vuelve coda, cuando la iglesia no está dándole a Dios conforme a lo que Dios te da, es porque no tienes gratitud con Dios. ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios si pude pagar la renta? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios si pude pagar la escuela? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios si pude comprar zapatos? ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios si pude ponerle una recarga al teléfono? Tengo que agradecerle a Dios porque Dios me dio. Pero cuando no hay gratitud a Dios, la vida se desordena, y porque somos personas imperfectas. Y entonces dice: Señor, lo siento mucho, pagué la renta, pagué la compostura de la máquina de coser, pagué los frijoles, pagué el mandado, pagué la luz, pagué el teléfono, pagué esto, pagué el otro. Señor, y con la pena, si tú me hubieras dado más, te hubiera dado ofrenda. ¿Y sabe qué? Con la pena, si Dios le hubiera dado más, hubiera comprado más. ¿Cierto o no? Ayer estábamos en la reunión y el pastor estaba invitando a los hermanos a ofrendar, y me llamó la atención algo que les dijo. Yo estaba agachado y él dijo: si usted no preparó su ofrenda, mejor no la venga a dar. Espérese para la próxima reunión. Porque aquí lo que queremos es que usted, cuando ya venga a la reunión, usted ya apartó su ofrenda. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes apartaron la ofrenda de hoy? Hay algunos que dicen: sí. Ahí viene el hermano, córrele, sácale, a ver qué. Usted tiene doblado el billetito para esto, tiene doblado el billetito para, tiene contadas las monedas para esto, y cuando llega el tiempo de darle a Dios, el hecho de entregar las propiedades y los bienes y repartirlos era fruto del arrepentimiento. Tenían tanta carga de gozo ellos de haber recibido el perdón de sus pecados, que poco se les hacía para darle a Dios. Poco. Y cuando nos hemos vuelto tacaños y mezquinos, es porque ya no tenemos gratitud por Dios y somos egoístas. Y Dios, que es un Dios respetuoso, no te va a ir a quitar tu dinero ni tus cosas, porque Dios ama al dador alegre. Aquella viuda que se presentó y dio todo lo que tenía, era el sustento quizás de la semana, del mes, y nadie le dijo: ponlo ahí. Ella fue con un corazón arrepentido, gozosa de lo que estaba recibiendo, fue y lo dio. Buscando una iglesia perfecta. No hay, somos imperfectos. Pero tenemos que dejarnos pulir en la parte que tiene que ver con la gracia de Dios. Hemos recibido tantas cosas de parte de Dios, hermanos, y a veces no tenemos la voluntad de darle a Dios según la necesidad que aparece. Versículo 46. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Y perseverando unánimes. Otra vez, vamos a leer el versículo 46. ¿Qué nos dice? Y perseverando unánimes.
El contexto de este versículo 46 tiene que ver con perseverancia. Cuando ellos entendieron que ellos eran la iglesia, que ellos tenían en su vida al Espíritu de Dios, que el Espíritu se había derramado sobre sus vidas, ellos lo único que hicieron fue, ¿qué? ¿Qué tal si en lugar del 46 aparece una Biblia apócrifa que diga: y los hermanos empezaron a quejar por los que no vendieron nada? Y empezó a haber conflicto porque unos sí vendieron y otros no. Qué difícil es tratar con el corazón del hombre. No podemos los seres humanos. Qué difícil es poder, en un estado de imperfección, que la iglesia camine hacia adelante. Pero cuando hemos dejado que nuestra imperfección controle y gobierne todos nuestros pasos y nuestros caminos, qué fácil es cuando en medio de la imperfección y conociendo nuestra condición, no nos interesa justificarnos ante los demás, sino ser auténticamente quienes somos. Personas que estamos en constante tratamiento de parte de Dios. Se dice que llegó una persona muy mala al hospital. Y el médico que la estaba tratando a la persona le dijo: mire, me puedo equivocar, pero entre 3 y 5 días usted va a durar viva. Doctor, ¿está usted seguro de lo que me está diciendo? Me puedo equivocar y tal vez 8 días. Pero entre 3 y 5 días usted partirá. Y aquella persona dijo: bien, de acuerdo. ¿Hay algo más que tenga que hacer? No. Le pondremos sus medicamentos para que usted sufra lo menos que pueda. Le daremos los alimentos aquí en el hospital para que usted sufra lo menos que pueda. ¿Podrá usted recibir la visita de todos sus amigos, sus parientes, para que usted pueda morir y estar en paz? Le vamos a dar un lugar especial, un cuarto especial, para que usted ahí pase sus últimos días sobre esta tierra. No la podemos mandar a su casa porque usted necesita ciertos aparatos para estar monitoreando su salud, pero usted entre 3 y 5 días, recuérdelo bien. Y aquella persona empezó a clamar día y noche por su vida. Y empezó a llegar su familia y le empezaron a llevar comida y le llevaban regalos. Y aquella persona estaba contando las horas porque se iba a morir, pero disfrutando de sus últimos días en la tierra. Hubo otra persona que estaba en el lado opuesto. Ya ve que en los hospitales hay camas seguidas. Y en el extremo opuesto estaba otra persona que escuchó, antes que esta persona escuchó el mismo diagnóstico para ella. Y aquella persona tomó una decisión. La primera, disfrutar de su familia, de comida, de amistades, de todo lo que pudiera en esos últimos días. Aquella última persona le dijo a los médicos: yo voy a morir y pudiera dejar esta herencia que tengo en manos de mi familia. Pero ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar que ellos no van a valorar ningún peso, ningún centavo del que yo deje. Y se lo van a gastar en alcohol, en fiestas, en placeres, en cosas vanas que no trascienden en esta vida. Es mi voluntad que si yo muero en estos días,
Cómprenle medicinas a todos los que están aquí enfermos. Paguen las cuentas de todos los que no pueden pagar una cuenta aquí en el hospital. Y si aún sobra dinero, guárdenlo para cuando llegue una persona que no tenga para pagar su estancia en este hospital, de ahí puedan pagar la estancia en el hospital. Finalmente los dos personajes, las dos personas murieron. Una fue recordada con mucho cariño y amor por su familia porque se fue al panteón disfrutando hasta el último minuto de vida. La otra persona murió, sí, la familia fue, pero fue porque buscaban el testamento. Y cuando aquellos encontraron que todo su dinero y todos sus bienes los había dejado en favor de los enfermos y de las personas que se enfermaran en aquel hospital, se llevaron gran decepción. Por un lado, esa persona que murió, nadie la recuerda más que su familia. Por otro lado, a esa persona multitudes la recuerdan y le agradecen sin haberla conocido, que pudiendo gastarse todo su dinero, escogió un beneficio para alguien más. El problema de la iglesia, hermanos, es que estamos metidos queriendo disfrutar la vida con la bendición de Dios y con todo lo que Dios nos da, sin importarnos los demás. Porque los demás no son nuestro problema. Y la palabra perseverancia, de partir el pan, de comer juntos con alegría, de tener sencillez en el corazón, no se hace posible. Porque somos un mar de críticas, de comentarios, de dudas, de escalofriantes señalamientos. Y estamos pensando nada más en nuestra comodidad y en nuestra situación. Y estos primeros creyentes estaban pensando en los demás, no en ellos. No en cuánto les había tocado de pastel o de birria o de uchepos como los que el hermano nos ha traído. No, ellos estaban pensando que la gente se beneficiara y ellos se gozaban perseverando en esto, comiendo juntos, estando juntos, andando juntos. Usted como creyente, usted como cristiano debe de tener un interés en que la iglesia, en que la congregación camine hacia adelante, poniendo usted primeramente delante de usted las necesidades y el interés común por encima del interés personal y del propio. Porque sabe una cosa, mi hermano, siempre se trata de mí. Siempre se trata de que pidan por mí, siempre oren por mí, siempre vayan a Dios por mí, siempre acuérdense de mí. ¿Y usted cuándo se acuerda de los demás? La gente lo hacía con alegría y sencillez de corazón. Y tenían un objetivo. Salmo 122, quiero utilizar este versículo porque usted lo conoce perfectamente bien. Salmo 122 es un desafío para nosotros. Póngase de pie, mi hermano. Salmo 122, versículo 1. Y este es el desafío. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Salmo 122, versículo 1. ¿Qué dice? Yo me alegré. Otra vez, Salmo 122, 1. ¿Qué dice? Pueden sentarse. Fíjense lo que dice el autor. El autor dice, yo me alegré. Ahora, el gozo del que está escribiendo, la alegría del que está escribiendo, es porque alguien escuchó decir, vamos a ¿dónde? Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia.
es día de ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Ay, pero usted dice, no, otra vez. Ay, pero si acabo de ir hace 8 días. Ya te estás fanatizando. Fuiste a la reunión del martes a la oración, fuiste a la reunión del jueves, fuiste a la velada, fuiste aquí y otra vez a la iglesia. Y hermano, y en lugar de que usted sienta gozo, ¿qué siente? Tristeza. ¿Cómo puede haber alguien que no tenga alegría de escuchar? Es día de ir a la iglesia. Levántense. Cuando yo era niño, había un día que me encantaba, hermanos, el día de los juguetes de Reyes. Yo no sé usted, pero a mí sí me encantaba ese día. Y estaba en la noche y según yo me dormía, pero estaba viendo tras de las cobijas. El que decía, ¿a qué horas van a llegar los juguetes? Llegarán volando, llegarán por la ventana, y se me hacía la eternidad. Y mi mamá nos decía, dejen su zapato ahí listo porque si no, no llega. Y yo me cercioraba una y otra vez debajo de la cama a ver si el zapato estaba ahí. Anhelaba que llegara el día de Reyes, soñaba que llegara el día de Reyes y buscaba la manera de que ese día llegara porque era el día de mis juguetes. Y al despertar los ojos, lo primero que hacía era que me trajeron los Reyes. Ese era mi sueño de niño. ¿Cuántos de ustedes sienten gozo cuando es el día de ir a la casa del Señor? Bien por el hermano. Los demás no sé qué sientan. Ojalá y no sientan carga. Pero es algo que deberíamos de sentir. Yo me alegré porque voy a la casa de Dios y no, ay, otra vez a la iglesia. Y luego ver a los mismos hermanos y ahora me voy a ir a otra iglesia a cambiar de aires. Salud. David decía en su oración, en su cántico, me siento alegre de escuchar, vamos a la casa de Dios. Me siento contento de que haya gente que diga, vamos a la casa de Dios. Yo celebro y me da gusto ver que hay familias aquí que han traído a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos a la iglesia. Luego de que mucho tiempo no quisieron venir a la casa de Dios, ¿se sienten gozosos, sí o no, de ver a su familia aquí? Amén. ¿Se sienten contentos de ver a sus hijos participar, de ver a sus hijos servir, de ver a sus hijos estar involucrados? Claro que se sienten contentos. Pero muchos han perdido el gozo porque están esperando una iglesia perfecta. Se quedará esperando porque vivimos en un estado de imperfección. Y cuando usted cree haber encontrado la iglesia y por fin llegó ahí, usted le echó a perder. Y no salió de ningún apuro. El llamado de Dios, hermanos, para nosotros es quitarnos de nosotros cualquier interés personal, cualquier interés mezquino y poner sobre la mesa la fe de Dios, el sustento de Dios, la fortaleza de Dios, la confianza de Dios, el gozo de Dios, hacer mío lo que Dios me ha dado para esta congregación, para esta iglesia, disfrutarlo y venir a la casa del Señor y animar a otros y estar pendientes de las almas y estar pendientes de otros y reunirnos cuando tenemos que reunirnos y gozarnos cuando tenemos que gozarnos. Pero si tuviéramos que agregar un texto, yo agregaría, yo me entristecí cuando oí decir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Quiera Dios, en su perfecta voluntad, que cada uno de nosotros esté trabajando en entregar sus imperfecciones delante de Él. Porque solo hay algo que la iglesia puede hacer estando juntos. Y eso dice Hechos 2:47, alabando a Dios
siempre en sus corazones. No se canse de buscar perfección donde hay pura imperfección. No trate de esperar sentirse bien para ir al médico. No, vaya al médico cuando esté enfermo. No trate de que cuando usted ya no tenga imperfección, entonces va a venir a la iglesia, porque nunca podrá venir, porque imperfectos seremos en nuestra carne hasta el día de nuestra muerte. Pero somos perfectos porque Jesús está en nosotros, y Dios perfecciona y quita todo lo que nos obstaculiza para podernos relacionarnos con Él. Quiero invitarle a que regrese en Hechos 2, y aquí terminamos. Hechos 2, donde iniciamos hace un momento, el versículo 47. Póngase de pie, por favor. Este es el propósito de la iglesia, y esto es lo que no debemos de perder y no debemos de cambiar y no debemos de sustituir jamás. Dice el versículo 47, leyendo todos juntos, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor, y el Señor añadía. La iglesia tiene que alabar a Dios. La iglesia tiene que cumplir su propósito de reflejarse a la gente como una iglesia que ama a los demás. Y saben una cosa, el método de evangelismo aquí está completo. El Señor añadía cada día. Cierre sus ojos, por favor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque no somos una iglesia perfecta, y por eso te doy gracias, Señor, porque estamos llenos de imperfección. Nos hacen falta muchas cosas en lo individual, en lo colectivo. Necesitamos ser cambiados por ti, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Ayúdanos a gozarnos, ayúdanos a deleitarnos. Te agradezco, Señor, por este lugar donde me pusiste. Te agradezco, Señor, por el lugar donde has puesto a otros en otras iglesias, en otros lugares, con otros pastores. Tenemos en común las mismas cosas, la misma fe, el mismo Padre, el mismo amor, el mismo sacrificio. Ayúdanos a gozarnos, Señor. Ayúdanos a poner delante de ti, Señor, toda nuestra carga, toda nuestra necesidad, todas nuestras fallas y nuestros errores. Ayúdanos a ser una iglesia humilde, una iglesia llena de amor, una iglesia compasiva, una iglesia que esté dispuesta a caminar a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, de ir hacia adelante para alabarte todo el tiempo. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.